Recordemos que es sumamente importante la ciencia porque todos los días estamos al frente de ella. Podemos ver los grandes inventos que se han hecho, que ha pasado en el 2022, todo lo que viene con la fusión nuclear, la parte que tiene que ver en realidad con la medicina, los grandes avances, lo cual sin la ciencia no podríamos estar hoy por hoy donde está. También recordando que acabamos de pasar el mes que se tiene, donde se celebra el Día de las Niñas y Mujeres en las ciencias. Recordar que todos podemos hacer ciencia desde diferentes lugares y por eso la doctora Kramer nos va a enseñar lo de los clubes de ciencias, donde podemos participar en forma activa. Y Dios mediante podamos hacer eso aquí en nuestro país. También recordarles a todos los que nos están viendo y principalmente a las mujeres en honor a esta celebración de las niñas y las mujeres científicas de no más Matildas, que las mujeres tienen que tomar, empoderarse y que pueden seguir abriendo camino y brechas en la parte de la ciencia. Por eso tenemos por acá a la doctora Kramer. Bienvenida, doctora Kramer. Muchas gracias, Patricia. Bueno, no sé, ¿cómo quieren que comencemos? Bueno, primero lo que queremos es que usted nos diga cómo es para que la gente en esta primera fase sepa quién es la doctora Kramer, cómo eras pequeña, qué era lo que hacías y cómo te llevó a este contacto con las ciencias. Esa pregunta parece fácil de responder, pero a mí me resulta siempre muy difícil y creo que siempre respondo algo diferente. No sé qué les pasa a ustedes, ¿no? Pero cuando leo a veces alguna entrevista, alguna científica o científico que dice siempre supe que quería hacer esto desde muy pequeñita, no es mi caso. Y quizás por eso también seguí un derrotero no tan clásico o canónico. Es decir, cuando era pequeña, por ejemplo, tenía mucha curiosidad, pero esa curiosidad la orientaba a distintas cosas. Me gustaba escribir, me gustaba mucho dibujar, también me gustaba mucho la naturaleza. Tenía un padre ingeniero que, bueno, los aspectos técnicos y el estar detrás de cómo funcionan las cosas siempre fueron parte de mi vida, pero la verdad es que podría haber seguido cualquier carrera o curso de estudios que involucrara esa curiosidad y una participación activa, y también me gusta hacer muchas cosas con las manos, ¿no? Entonces, el estudiar una carrera científica como la biología, que tiene mucho uso de la manualidad, sobre todo en el área que yo me especialicé, que es la biología molecular, durante muchos años, bueno, me servía para encauzar todos esos intereses, ¿no? La curiosidad, el tolerar la incertidumbre, ¿no? Porque justamente la ciencia lo único que nos hace es abrir más y más interrogantes, rara vez cierra algo, más bien abre, es lo que a mí me gusta. Y hace 10 años que me dedico a la comunicación pública de la ciencia, entonces ahora lo que hago es todo eso que fui aprendiendo, ese bagaje, esas herramientas de cómo pensar como una científica, y también lo que aprendí de educación, porque estuve muchos años ejerciendo la docencia, lo vuelco hacia este espacio de educación no formal que son los clubes de ciencia. Digamos que de niñita me gustaban muchas cosas distintas. En la escuela secundaria, no sé si ustedes la llaman media, en Costa Rica, no, durante la adolescencia tuve algunos docentes, no pasa nada. Tuve un par de docentes, de educadoras muy, muy buenas que eran de biología, una que no me gustaba nada, así que no sé bien quién influyó en mí, pero bueno, aquí estoy. Genial, doctora. En esto, algo que usted menciona es principalmente eso, la inquietud. ¿Cómo está, Juan Carlos? La observación. Bueno, antes de continuar, les pedimos a todos, por favor, silenciar sus micrófonos. Y también nos comentaba anteriormente la doctora Kramer que a ella le gusta también que exista interacción de los participantes. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano para poder hacerlos partícipes de este coloquio. Bueno, doctora, en esto es importante su trayectoria. ¿Y cuáles cree usted que han sido sus pros y sus contras siendo mujer en las ciencias? ¿Tiene sus pros, sus contras o qué es lo que usted ha vivido?
Tendría que pensar, los PRO no sé si los pensé alguna vez, es una muy buena pregunta. Aquí en Argentina también estamos haciendo desde el Ministerio algunas acciones por el 11F. A nosotros nos cae muy mal porque para nosotros es verano ahora, entonces el febrero es como julio, ¿no? En el hemisferio norte, entonces no tenemos gran público, por ejemplo, no hay nadie en las escuelas, ¿no? Entonces, más que nada, reforzamos esa fecha con algunas iniciativas y otras las hacemos en el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y entonces desde el Ministerio de la Ciencia estamos haciendo algunas campañas. Entonces, siempre estoy pensando mucho en qué cosas les pregunto yo a las científicas que entrevisto, etc. Entonces, los PRO no sé, no lo sé. Los en contra no los percibía, como le pasa a la mayoría de las mujeres científicas, ¿no? Todas decimos, "No, a mí no, yo no sentí que hubiera nada en mi contra". Me han contado algunas personas, una vez conocí una mujer que había estudiado ingeniería, tiene como 20 años más que yo, y ella contaba unas cosas bastante atroces, ¿no? De cuando ella estudió, de discriminación muy, muy activa. Yo esas no las percibí. Pero si yo miro la planta de investigadores del CONICET, que es nuestro organismo de la ciencia en el país, en la Argentina, tiene un escalafón, y la máxima jerarquía tiene solamente 25 mujeres. ¿No? En todo el país, un país de 46 millones de personas, solo 25 mujeres llegan al rango mayor, a pesar de que más de la mitad de las estudiantes y de las doctoradas en el país son mujeres. Y tenemos el típico gráfico de tijeras, con forma de tijeras, es decir, que la cantidad de investigadoras y de investigadores varones es mayor debajo de la edad reproductiva. En el caso de las mujeres hay más mujeres que hombres, y al llegar a la edad reproductiva y postreproductiva esta tendencia se invierte, son menos las mujeres y más los hombres. Entonces estamos en un sistema que produce esas cosas, y todos y todas participamos de ese sistema, y hay que cambiarlo, ¿no? La otra cosa que también es bastante invisible es que las mujeres perciben montos menores cuando solicitan subsidios de investigación. No es que piden menos, pero terminan recibiendo menos. Entonces son cosas que hay que cambiar. Dice Londa Shibinger, una investigadora maravillosa que está en la Universidad de Stanford, es una historiadora de la ciencia y una socióloga de la ciencia. Ella dice, hay que arreglar los números, esto que estaba diciendo yo, ¿no? Las proporciones de mujeres y hombres, arreglar las instituciones, ¿no? Porque son las instituciones las que producen este tipo de comportamientos, y arreglar el conocimiento, ¿sí? Una ciencia generada por una minoría, como son los hombres, por más que sean la mitad de la población, una ciencia generada por una minoría tiene la visión y los intereses de una minoría, que no están mal, pero es muy incompleta. Perfecto. Doctora, también es interesante ver su formación en la parte de comunicación, porque muchas veces la mayoría de los investigadores hacen una serie de actividades, investigaciones increíbles, pero no valoran su trabajo y no, como decimos acá, no lo cacarean. ¿De qué manera poder incentivar a los investigadores a tener esta parte de la comunicación? Porque a veces cuando tienen que llevar estos proyectos a las comunidades o conseguir recursos, no se da esa comunicación. ¿Qué le recomendaría a usted? Y algo parecido, en la misma línea a lo que dije recién, ¿no? Me parece que es algo que se arregle solamente a nivel de individual, y que cada persona, cada investigador o investigadora busque los mejores recursos, sino que tenemos que hacer acciones a nivel de las instituciones. Por ejemplo, hay algunas universidades que tienen programas que obligan, en realidad capacitan, acompañan, ayudan, asisten, pero tienen como requisito que todas las personas que se doctoran en esos programas tienen que, además de defender su tesis doctoral frente a un jurado, tienen que generar un producto de comunicación de eso que han investigado en 3 minutos, digamos. Entonces,
uno como investigador se le paran los pelos, como 3 minutos, trabajé años y años, ¿cómo lo voy a contar en 3 minutos? Por supuesto que no vamos a contar lo mismo que le hemos contado, o que le contaríamos a un jurado especializado, ¿sí? De hecho, tiene que ser muy especializado alguien para entender un tema de ciencia, no alcanza ni siquiera con ser científica o científico, ni con dominar una cierta área del conocimiento. Para entenderlo acabadamente, hoy por hoy hay que estar ultra especializado o especializada. Entonces, hay que entender que no es lo mismo lo que le vamos a contar a un público general que a un público especializado. Y no pensar que por eso tiene que tener gusto a poco lo que vayamos a contarle. Al contrario, se tiene que entender por qué era interesante investigar eso, qué se sabía antes y qué sabemos ahora. Entonces, eso, pero sobre todo, voy a tratar, en la primera parte de mi exposición, voy a tratar de transmitir que la idea en realidad es un cambio de actitud. Lo digo después, pero tenemos como científicas y científicos tener un cambio de actitud en cómo contamos y qué contamos de nuestras investigaciones. Excelente. Bajo esa misma línea que sabemos que usted es la que lidera a nivel del Ministerio en Buenos Aires de Ciencia y Tecnología, lo que son los clubes de ciencias, ¿cómo se generó? ¿Cómo nacieron? ¿Y cuáles han tenido ustedes como casos de éxito que nos puedan compartir? Bien, si les parece, les cuento en una segunda parte, les cuento con un poquito más de detalle, pero hago una introducción ahora. En nuestro país, y creo que debe haber pasado algo similar, no sé si en Costa Rica, pero en muchos países de Latinoamérica, en los años 60, ustedes saben que hubo una Segunda Guerra Mundial y un desarrollo científico-tecnológico inmenso a partir de los años 50, producto en parte de los desarrollos tecnológicos de la guerra, ¿sí? Desde los desarrollos de la física hasta Internet, son todas consecuencias de aplicaciones bélicas que después han tenido, que con el enorme impulso de dinero y de urgencias que impone una guerra, después han tenido una aplicación pacífica, o por lo menos buena parte de ella es pacífica. Entonces, lo que ocurrió a partir de los años fines de los 50 y principios de los 60 es que empezó a haber una especie de mandato, de hecho es un mandato de la UNESCO, de que se enseñe, se eleve la calidad con la que se enseñaba la ciencia a nivel escolar. Entonces empezaron a circular unos manuales de actividades científicas que no sé si ustedes conocen, el manual de la UNESCO es de los años 70, no sé si del 71, es un manual con actividades que ya no son, son como más modernas. Hoy ya tiene 50 años eso, pero si uno lo lee hoy, no suena una cosa totalmente antigua. Implica que las estudiantes y los estudiantes pongan las manos en la masa, hagan experiencias, extraigan conclusiones por sí mismos con la guía de algún educador, educadora. Entonces, eso en nuestro país generó una serie de actividades, un derrame de actividades alrededor de esta ciencia escolar. Por ejemplo, aparecieron las ferias de ciencia, ¿no? Deben tener ferias de ciencia, ¿no? En Costa Rica o algo parecido. Sí. Bueno, las ferias de ciencia, las olimpiadas, ¿no? Que hay olimpiadas por temas, y los clubes de ciencia. Entonces, lo que yo sé de la historia de los clubes de ciencia en mi país es que empezó como parte de toda esta movida que excedía a la Argentina, que era una movida internacional y que recaló en todos los países de la región. Entonces, lo que ocurrió con los clubes de ciencia es que tuvieron momentos en que fueron muy apoyados desde las instituciones estatales y otros en que no. Estoy hablando a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Desde los 60 hasta ahora. Pero desde el inicio en nuestro país estuvieron muy ligados a el CONICET, que es nuestro organismo, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es el organismo que financia a los investigadores, dándole pequeños subsidios, pero sobre todo un salario, es algo que tenemos en Argentina, que es esta carrera del investigador científico. Entonces, desde ese momento hasta ahora ha sufrido distintas formas, y estos clubes entonces, hoy por hoy, están en montones de espacios diferentes. Por ejemplo, hay clubes de ciencia en todos los niveles educativos, en el nivel inicial, en el nivel de la primaria, en el nivel de la escuela media o la secundaria, y en el universitario o terciario también. Incluso en todos esos niveles hay clubes que funcionan en instituciones educativas, pero que no son espacios obligatorios.
de esas instituciones. Supongamos, yo puedo tener en una escuela estatal de primaria un espacio de club de ciencia, pero viene quien quiere, es más, vienen niños vecinos que ni siquiera van a esa escuela, por ejemplo. Pero también hay clubes en casas de familia, hay clubes en bibliotecas o bachilleratos populares, es decir, que están por fuera de toda la institucionalidad formal de la educación. Entonces, tenemos hoy por hoy una diversidad inmensa de situaciones, de grupos de personas de todas las edades posibles que se interesan por la ciencia como algo que les nace a ellos y que se agrupan entre sí. Hay clubes a los que les gusta la astronomía, hay clubes a los que les interesan las energías renovables, hay clubes a los que les interesa hoy un tema y mañana otro, hay clubes en donde conviven distintos intereses, y hay grupos de personas que persiguen un interés y otros otro. Excelente. No, eso es increíble porque, como bien usted me decía, que esto es llevar la ciencia a las calles, ¿verdad? Y cómo motivar, porque en realidad, aunque tenemos todo lo de las ferias y todo, se ha visto que actualmente la gente como que no investiga, no busca, ¿verdad? Y es como activar eso. Y como le preguntaba, ¿cuáles casos de éxito se han tenido? Porque también yo sé que usted participó en los laboratorios móviles. Entonces, si nos puede comentar un poco de ello, igual de los casos de éxito que han tenido con estos clubes a nivel de Argentina. Bueno, los clubes existen independientes. Yo trabajo en un área de comunicación de la ciencia del Ministerio de Ciencia de todo el país. A su vez, en Argentina la división política interna del país llamamos provincias, a lo que en otros países se llaman estados o distritos o jurisdicciones. Tenemos 24 de estas jurisdicciones. Entonces, en cada una hay una soberanía a nivel educativo diferente. O sea, todas son soberanas, entonces no todas aplican exactamente las mismas reglas, por así decirlo, ¿no? Hay una ley nacional de educación, pero después cada provincia la sitúa. Entonces, nosotros, por ejemplo, respecto a los laboratorios móviles, que son estas valijas con una actividad precisa con la que se capacita a docentes, profesores y profesoras en un aula para que puedan después hacer una actividad con sus estudiantes, se hizo en una provincia, que es la provincia de Córdoba, que es muy importante y muy grande, que está en el centro del país. Yo no participé de ella, por lo que decía antes, es muy, muy difícil en nuestro país diseminar en todo el territorio una misma actividad. Entonces, los clubes de ciencia tienen el mismo problema o ventaja. Cada jurisdicción le da su colorcito, entonces hay algunas provincias que tienen unas políticas públicas respecto a los clubes y otras que tienen otras. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Ciencia que primero está en un solo lugar, que es en la ciudad capital de este país, que es Buenos Aires, que es donde estoy ahora yo? ¿Qué hace ante esta realidad, esta situación? Bueno, lo que hacemos es acompañar lo mejor posible todo ese interés que de ninguna manera podríamos darles la espalda, ¿no es cierto? O sea, tenemos la suerte de que ya existen todas estas personas con este interés. Entonces, los casos de éxito, ¿qué serían? Que logramos que en las distintas provincias se valore a nivel de autoridades que existan clubes de ciencia y que los apoyen. Nosotros llegamos a ellos con actividades y recursos que ya les nombraré un poquito más adelante, y hemos visto entonces que esa red que hemos formado con todos los clubes del país va creciendo, cada vez tienen más clubes, cada vez más personas, las actividades que generan son cada vez más ricas y más importantes, y después han ganado premios y cosas por el estilo que a mí no me interesa mencionar porque no es nuestra forma de trabajar, el trabajar de forma piramidal, ¿no? Y apuntando, por eso no hacemos ferias de ciencia desde este ministerio, sino hacemos esta red. Nos interesa que todos hagan su camino, así sea que sea para destacarse por encima de todo el mundo o para mejorar un poquito así, ¿no? Entonces, nuestros casos de éxito es que haya la posibilidad de fundar un club allí donde haya personas interesadas en hacer un club. Y creo que eso más o menos lo logramos.
Excelente. Y eso ahora con todo lo que hoy día hablamos de los ODS, lo que es la igualdad, la inclusión que debe existir, ¿de qué manera se ha llevado esa relación de esos clubes con el triple impacto, Yo verdad? no lo Porque sé. A ver, espera, bueno, perdón. Entonces, en esto lo importante es ver qué impacto tiene y su relación con los ODS, porque aquí también tenemos gente de las comunidades, gente de las municipalidades, de qué manera se podría trabajar eso, gobierno local con academia, con ministerios. ¿Qué nos podría recomendar? Y por ejemplo, la verdad es que no es difícil, no hay que forzar la relación con los ODS, aparece en forma natural, porque los ODS surgen un poco de reclamos de la ciudadanía en todo el mundo, ¿no? Hay muchos de ellos que tienen que ver con lo que decías recién, la inclusión, la igualdad de género, cuestiones ambientales, el uso de la energía. Entonces, todas estas cosas están en la preocupación de las personas que se acercan a formar un club. Muchos de los clubes de ciencia tienen un interés en mejorar alguna cosa de su comunidad. Muchos de ellos están en comunidades no muy grandes, hay en todos los puntos de nuestro país, pero hay muchas comunidades que tienen menos de 15.000 habitantes y muchas de ellas tienen clubes de ciencia. Entonces, a esa escala, la gente está muy en contacto con las necesidades que tienen y con la posibilidad de transformarlas, ¿no? De hacer algo para cambiarlas. Entonces aparecen muchísimos los proyectos que se relacionan con los ODS, y yo cuando trato de ver si estamos alineados, la verdad que hay muchísimos de ellos, no sé si los 17, pero hay muchísimos de ellos que en forma muy natural están relacionados con el tipo de proyectos que siguen adelante los clubes de ciencia, que en muchos casos tienen que ver con la inclusión, en muchos casos tienen que ver con temáticas ambientales, con muchos aspectos distintos, desde el acceso al agua limpia hasta las energías renovables. ¿Y de qué manera participa ahí la academia? Porque algo importante que habíamos comentado anteriormente era de que a veces la gente no sabe lo que hace un científico y tampoco los científicos saben lo que está haciendo la comunidad. Entonces, ¿de qué manera se hace ese intercambio de conocimientos y habilidades entre uno y otro? Bueno, a ver, el intercambio, no puedo contestar por todo lo que ocurre, ¿no? Yo puedo contestar solamente, en nuestro país es grande, tiene muchísimas instituciones en el sistema científico-tecnológico y cada vez más, cada una de ellas tiene algún programa o aunque sea una oficina de comunicación de la ciencia. Entonces, no todas tienen la misma visión, entonces yo puedo hablar por el área donde yo estoy en el Ministerio de Ciencia, que es el área de comunicación de la ciencia del Ministerio. Pero a su vez incluso el propio Ministerio, que ni siquiera es muy grande, tiene unos 1.000 empleados, tiene más de un área que se dedica a comunicar lo que se hace en una cierta área de interés del Ministerio. Entonces, lo que nosotros hacemos tiene muchas capas y muchas posibilidades. Una de ellas es generar espacios de intercambio y de contacto entre la comunidad científica y la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, hay un concurso anual a la innovación científica tecnológica que promueve nuestro ministerio, hace un llamado a este concurso, se seleccionan ciertos proyectos a través de una evaluación muy rigurosa, y con los proyectos que han resultado seleccionados porque tienen más innovación, más calidad, se genera un catálogo de esta innovación y se hace una muestra, ¿no? Se hace durante unos 3 días, en un lugar se hace una exhibición. Entonces, en ese lugar, tanto los que exhiben como los que van a visitar la muestra, están mezclados, las personas que son innovadoras desde su casa, las personas que son innovadoras desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria o desde el Consejo de Investigaciones Científicas. Ahí conviven y se mezclan por completo. Pero después tenemos un montón de otras actividades. Por ejemplo, el ministerio tiene una señal, antes lo llamábamos un canal de televisión, eso ya no va más, ya no existe más
televisión. Entonces tenemos una señal que se llama TEC, como, como aquí los presentes, porque no somos muy originales. Y esa señal entonces hoy, ¿qué tiene? Se puede ver en el aparato de televisión, desde el dispositivo que uno quiera, pero también tiene un canal de Twitch, emite por YouTube. Entonces algunos programas se hacen en combinación con el Ministerio de Educación, el de Ciencia con el de Educación, otros lo hacemos solo del Ministerio de Ciencia. Entonces, en algunas de esas programaciones, en prácticamente todas, los conductores y las conductoras de los programas no son personas que se dedican a la ciencia, por ahí sí a la comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces se genera una interpelación constante, esa es la idea, de qué se hace en la ciencia argentina y por qué y para qué, ¿no? Entonces esa es otra manera. Y en la red de clubes de ciencia nosotros, por ejemplo, hacemos una serie de actividades en las que participan chicas, chicos, jóvenes y adultos que participan en clubes de ciencia y que conviven 3 días en lo que nosotros llamamos un encuentro, en donde hay científicas y científicos también, que van a conocer qué hacen estos clubes y a dialogar y a ver cómo pueden influirse mutuamente, ¿no? Que las científicas y los científicos escuchen y cuenten lo que aprendieron y que puede ser de utilidad para el club de ciencia, para el proyecto del club de ciencia y viceversa, ¿no? Porque lo que hacen los clubes sobre los científicos es muy interesante, les inyectan una admiración y un entusiasmo a las personas que ya estudian. Cuando uno estudia, se vuelve muy especialista de algo, se olvida a veces de esos ojos que brillan, ¿no? Cuando uno tiene tanto entusiasmo por la ciencia, cuando está desde afuera, por así decirlo. Que los clubes no están afuera de la ciencia, pero de alguna manera es distinto el enfoque, ¿no? Ok, no, genial. Y en esto que usted nos está diciendo, que en esas actividades participan desde niños hasta adultos mayores. ¿Cómo es esa interacción? Bueno, a ver, ¿quieren que presente brevemente algunas cosas que tengo sobre, Claro. que pueden ilustrar? A ver, vamos a ver si lo encuentro rápido. Acá está. Bueno, entonces, algunas cosas ya las dijimos, ¿no? Esta red de clubes tiene como unas 20.000 personas, es un cálculo conservador, y están viendo la presentación, ¿no? No. No, No, doctora. a ver, vamos a ver. A veces el Zoom... A ver ahora. Ahora Ahí sí. sí. Bien. Falta el modo presentación. Exacto. Ahí está. Entonces, ya dijimos que son un montón de personas en todo el territorio y que cada uno lleva, como les dije antes, adelante proyectos diferentes. Por ejemplo, este es un club que lo que ustedes están viendo es un traductor a braille, es una impresora braille a la que uno le puede dictar un texto, le puede hablar y la impresora genera un texto impreso en braille. Esa es una aplicación que desarrollaron chicas y chicos de nivel secundario. Estos son otros chicos de otra punta del país que hacen robots con scrap, hacen robots para estas luchas de sumo robot, pero las hacen todos con chatarra electrónica, porque ellos tienen esta visión de conservar el medio ambiente y no seguir trayendo basura. Por ejemplo, este es otro club de ciencia en donde hay, lo que ustedes están viendo es un juego de mesa que hicieron estas chicas y chicos para entender qué es la tabla periódica, para qué sirve tener los elementos ordenados en la tabla periódica. A ellos les interesa esto y se les ocurrió esta idea. Aquí, por ejemplo, hay una persona con ¿cómo se llama? La chamarra, camiseta, yo le digo remera, lo naranja que tiene. ¿Cómo se dice en Costa Rica esa prenda? La que tiene puesta. Camiseta, bueno. La Sí, camiseta camiseta. naranja, chaqueta, camiseta, bueno. Esa persona es un ingeniero de materiales que está de los que nosotros llevamos a un encuentro de clubes de ciencia, que está escuchando qué hace este club de ciencia, que trajo un panel solar y están hablando de energías renovables. Hay proyectos de química. Este es un politólogo, el de la chaqueta en naranja que está hablando con unos chicos de un club de ciencias que hicieron una mejora tecnológica, por así decirlo, pusieron infladores para bicicletas para su comunidad y se encontraron con que los tenían que
que poner adentro una carcasa muy resistente porque se los vandalizaban. Entonces, este proyecto empezó como algo tecnológico, sencillo, y terminó siendo un proyecto de ciencias sociales, ¿no? Que como casi todos los... ¿Por qué? Porque ellos querían saber por qué pasaba esto, qué tenían que hacer para que la comunidad entendiera que esto era para todos y no, que no había que romperlo. Entonces, por eso este científico social está hablando con ellos sobre herramientas posibles de interpelar a la comunidad y de difundir lo que tienen que hacer para defender este desarrollo. Esto es, por ejemplo, un posteo en redes sociales de un club de ciencias de una provincia argentina, en donde ellos hacen sus propias actividades. Con esto, ¿qué es esto? Un programa de radio que tienen ellos donde invitan a científicos a hablar, en este caso, de medio ambiente. Lo que quiero decir es que con esto que quede claro que desde el Ministerio de Ciencia nosotros no les decimos a los clubes ni cómo tienen que hacer ni qué tienen que hacer. Simplemente los acompañamos. A ver, creo que porque no está admitido una persona. Me deja avanzar, a ver ahora. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Ciencia? Vamos cambiando la propuesta de lo que hacemos, pero sobre todo hacemos estos encuentros de clubes de ciencia que duran 3 días, donde juntamos clubes con científicas y científicos. Damos financiamiento para los clubes, hacemos proyectos de ciencia participativa y no participativa. Ciencia participativa es lo que se llama ciencia ciudadana, pero participativa es una palabra que involucra un rol más activo, ¿no? De las personas, entonces por eso me gusta más. Y también desarrollamos talleres que hacemos en los encuentros y que luego ponemos en una caja y echamos a andar por el país. Entonces, los encuentros de clubes de ciencia los hacemos hace 10 años, ya hemos hecho 29 de estos y hemos recorrido todo el país. Estos son solo unas imágenes así, más o menos para que tengan una escala. Por ejemplo, ven que son todos adultos, es un encuentro para docentes. Este es un encuentro que tiene niñas, niños, es una escala de unas 100 personas en general. Y acá están las personas de naranja para ser identificadas fácilmente. En este caso son científicas, científicos y recreadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Dictamos, por ejemplo, talleres. Muchas veces los talleres los pensamos primero con educadores de los clubes, o sea, hacemos partícipes a ellos y ellas también. Por ejemplo, un taller de armar cohetes de agua y aire con botellas recicladas, que es muy divertido y vuelan muy alto, y entonces uno puede aprovechar el interés que genera el haber hecho algo con las propias manos, algo que está un poco como vivo porque vuela y es emocionante, haberlo hecho en equipo, y uno puede aprovechar esa energía, no la energía potencial cinética, sino la energía del entusiasmo, y aplicarla luego a lo que uno después quiera hacer con esto. Por ejemplo, podemos, a partir de esto, hacernos preguntas que sean investigables, ¿no? Por ejemplo, hay cohetes que giran cuando suben y otros que van recto, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué cosa tenemos que hacer en un cohete para que gire o vaya recto? Entonces se elige alguna idea y se la pone a prueba, y con eso aparecen montones de herramientas del pensamiento científico que uno puede poner a prueba. Este es otro taller que hemos desarrollado nosotros, que no quiero robarles tiempo, pero lo que quiero contarles es que los talleres los desarrollamos nosotros, no los tomamos y copiamos de otro lado, y les vamos dando forma en nuestro equipo de educación y los vamos probando, ¿no? Entonces, este es un taller en donde hay un mecanismo oculto que genera un movimiento en una caja que no se puede abrir, está prohibido abrir, entonces por equipos tienen que ir haciendo toda una serie de cosas para ver si pueden aproximarse un poco a lo que hay adentro de la caja. Es un taller que invita a pensar que los modelos científicos son modelos, son ideas de lo que hay adentro de esa caja que estamos estudiando, pero no son la caja, son un modelo de esa caja. También practicamos con ellos mucho la comunicación de la ciencia, hacemos todo tipo de talleres. Por ejemplo, aquí ven arriba una fotografía donde hay educadoras de distintos puntos del país participando de estos talleres, y también abajo jóvenes y niñas y niños haciendo la misma actividad. Porque la verdad es que no hacemos una actividad para los niños y otra para los docentes, si bien hablamos de cosas diferentes, tratamos de que todos participen de las mismas actividades. Entonces, por ejemplo, aquí les decimos... los enfrentamos en 2 grupos, y cada uno tiene que buscar un compañero del otro grupo y le tiene que contar el proyecto que está haciendo en el club en 1 minuto. Es imposible contar el proyecto en 1 minuto, sale horrible, ¿no? Porque si uno no lo practicó, sale muy feo. Entonces suena una campana o algo al minuto y hay que cambiar de pareja y ahora volverlo a contar a otra persona.
La realidad es que cuando las personas hacen esto unas 3, 4 veces, después de la cuarta vez, ya están muy conformes con cómo lo cuentan y qué cuentan. Y también las personas que escuchan quedan muy conformes. Y esto le damos vueltitas también. Por ejemplo, a veces la persona que escucha recibe una consigna que la otra persona no ve. Entonces la persona que escucha tiene una consigna que dice, cuando te hable la otra persona, poné cara de nada, ¿no? O cara de mucho aburrimiento, o di que sí a todo, que es horrible también que haga. Entonces, estas cosas lo que van haciendo es poniendo de manifiesto en una experiencia, que no es lo mismo que contado, como lo estoy haciendo yo ahora, en una experiencia real, pone muy de manifiesto para quien habla y para quien escucha, que esto es algo de a dos, que no es solamente alguien que habla y otro que está pasivo, que es muy importante lo que uno hace cuando escucha, qué gestos hace, cómo interactúa, si se queda callado o no, que el que habla no puede tener un discurso envasado e inamovible, porque si ve que esa interlocutora o interlocutor se está aburriendo, por ahí tiene que cambiar un poquito, tiene que hacer otra cosa, o que no entiende. Bueno, y todos, para que en 3 días, en estos encuentros, todas estas cosas sucedan con confianza, con naturalidad, que uno tenga ganas de contarle algo a otro que desconoce, etc., todo lo acompañamos con recreación. Entonces hacemos juegos y actividades que requieren gente riéndose, esto pasa todo el tiempo, rondas donde hay que hacer canciones, que al principio alguna gente está un poco durita, ¿no? Como que, uy, no, yo no soy de cantar y de ponerme en una ronda, pero lo que vemos es que cuando hacemos estas actividades, luego es muchísimo más fácil que alguien le quiera contar a otro su proyecto, o que quiera escucharlo, o que esté dispuesta o dispuesto a interactuar. Ven que algunos juegos son de una ronda y cada uno está en la suya, en otros ya hay que ponerse arriba del otro, ¿no? Entonces vamos con el tiempo, el primer día es más separada la cosa, y el último día ya estamos llorando porque nos despedimos de las personas que por ahí no vemos. Pasa siempre esto. Y las científicas y los científicos participan de todo esto, por ejemplo, hacen el ridículo, como estos dos, estos son un físico mecánico y una física experta en nanotecnología, que también están participando acá de alguna actividad teatral, se han disfrazado, etc. Entonces esto también genera una confianza de las chicas y chicos con los científicos, y los sienten próximos, y los por ahí conocen por primera vez de carne y hueso una científica o un científico, que es algo recontra importante para que ellos puedan imaginarse esa carrera como en su futuro. Y esta es una postal típica, está en un lugar muy bonito, en la Patagonia, en el sur de nuestro país, que es muy hermoso. Es una postal típica en donde ustedes ven una cadena de personas tomadas de la mano, espontáneamente, acá no les pedimos que lo hagan. A nuestros encuentros llegan grupos que se conocen de antemano, grupos de 3, 4 personas, no de esta cantidad, no de a 100. Entonces esta escena es algo que es producto de todo ese trabajo que hemos hecho. La ciencia participativa, bueno, la hemos abarcado, que es otra de las cosas que dije que hacemos muchas cosas diferentes. Una cosa que por ahí es interesante, que tenemos información para compartir si quieren, durante la pandemia diseñamos un kit para hacer medidores de dióxido de carbono. ¿Se acuerdan la importancia que nos resaltó la pandemia de medir el aire respirado durante una pandemia o en cualquier otro momento? Entonces clubes de ciencia de distintos lugares del país armaron estos dispositivos y después se entregaron. Aquí, por ejemplo, iba a poner un video, pero tenía miedo que se me hiciera pesada la presentación y que se trabara. Entonces aquí hay 2 clubes en lugares muy diferentes. Por ejemplo, el niño de la derecha, que ven que es bastante pequeño, él está en una provincia que está casi pegada a Bolivia, bien al norte de nuestro país. Y las chicas que están a la izquierda son del centro-sur del país, ¿no? Y son más grandes. Así que todos han participado por igual, y han ensamblado estos medidores, que en la foto de abajo, el de la izquierda, el señor de barba, es Daniel Filmus, nuestro ministro de Ciencia, está entregándolos a autoridades de una de las provincias que participó de esto, para que se distribuyan en escuelas. Les dije que estos talleres que les mostré muy por encima, 2 talleres, los echamos a andar en cajas viajeras. Nos hemos copiado en esto de Bruce Alberts, a quien conocí gracias a la RELAB, que es la Red Latinoamericana de Biólogos, gracias a quien conocí también a Patricia, porque el alma mater de esa RELAB es el gran Jorge Allende, un biólogo nacido en Costa Rica, un biólogo chileno, que es familiar
de Patricia, y así nos hemos conocido. Y este año que pasó hicimos una cosa por primera vez muy importante, que es que financiamos proyectos para clubes existentes, para que consigan equipamiento, por ejemplo, desde dispositivos electrónicos como computadoras hasta impresoras 3D, domos para proyectar planetarios, o lo que sea que necesiten cada uno. Entonces, miren, esto es primicia, estamos por entregar a 80 clubes lo que es el equivalente a unos $5.000 para cada club, y clubes que ya están en funcionamiento, y unos 140 nuevos clubes, que veremos si esto los ayuda a sostenerse en el tiempo, más o menos la mitad de ese valor. Cada club ha tenido que presentar un proyecto explicado en un presupuesto muy detallado para qué iba a usar los fondos y cómo los iba a usar, y se les transferirán los fondos este año, y veremos a lo largo del año si esta herramienta les ha servido o no. Bueno, esto es nomás, son nuestras redes sociales, tenemos presencia en casi todas ellas, y tenemos un podcast también de la red de clubes. Así que esos son más o menos, hay muchísimos proyectos para contarles de cosas que hacen los clubes. Les digo uno, por ejemplo, que es de este año, es del año pasado en realidad, y que se presentó esta convocatoria. En un lugar de la Patagonia, en la Patagonia hace mucho frío, casi todo el año. Entonces, hay muchos proyectos que tienen que ver con la conservación de la energía, con la calefacción eficiente. Entonces había un club de ciencias que estaba desarrollando algo que se llama, tiene un nombre que suena muy poco científico, que es una olla bruja. En realidad es que parece magia, porque son como unas camisas que se le ponen a las ollas para que conserven mucho más tiempo la energía. Entonces no hace falta tanto gas o tanto fuego para cocinar. Se inicia la cocción y luego con esta camisa se preserva. Entonces ellos venían trabajando en esto y notaron que una planta invasora que hay que no es nativa, que hay es muy bonita y se usa un montón para hacer dulces y todo tipo de cosas, pero es invasora y tiene unas pelucitas el fruto. Entonces ellos pensaron si estas pelucitas le vieron alguna propiedad parecida como a la lana de vidrio. Entonces armaron un material para hacer estas camisas con esas pelucitas y resultó enormemente eficiente. Entonces lo llevaron a analizar, ahí hay un contacto de los que me pedías antes, Patricia, lo llevaron a analizar al Instituto de Tecnología, un instituto nacional que tenemos nosotros que se llama INTI, que se dedica a este tipo de cosas, ¿no? a dar las licencias de las innovaciones tecnológicas, para que lo analizaran y lo pusieron bajo el microscopio electrónico, y vieron que tiene como una forma de tubular, hueca, ¿no? Entonces por eso se piensa que por esa forma aísla también, etc. Entonces ahí tenemos, ese podría ser un caso de éxito si queremos decir, pero a mí me gusta más pensar que un caso de éxito es que pudimos fundar 140 nuevos clubes este año, por ejemplo. Gracias, doctora. No, fascinante. ¿Usted nos podría volver a compartir los QR? Sí, por supuesto. Ahí, a ver, ahí los abrí, pero tengo que compartir la pantalla. Sí, aquí tenemos varios mensajitos. Vamos a ponerlo amplio. Gracias, doctora. Sí, tenemos varios mensajitos. Saludos desde la Unidad de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Costa Rica, que es una universidad hermana. Por otro lado, aquí me estaba mandando en el chat privado de la Universidad Intermetro, que tienen una serie de centros de emprendimiento, y aquí se los voy a leer. Saludos, esta charla es estupenda. Quisiera que le preguntes a la conferencista si estaría de acuerdo en compartir el video en la plataforma de Emprende. Me encanta y sería un programa muy bonito para Puerto Rico. Gracias, Alex Rodríguez. Más bien, si don Alex o la gente quiere hacer preguntas, levanten la mano y les podemos activar el micrófono. Don Alex, si anda por ahí. O si alguno quiere también participar o tienen algunas preguntas con la doctora para interactuar. Ok. Víctor.
Sí, muchas gracias y gracias a la doctora Paula Kremer por el espacio con nosotros el día de hoy. Doctora, me interesa un poco sobre el modelo de organización de estos clubes. Quizás nos podría contar un poquito sobre cómo se conforman, por lo menos hablando en términos de si tienen alguna figura legal específica, son siempre parte de una universidad, a veces pueden ser solo grupos de investigadores o hasta inclusive estudiantes. ¿Cómo se organizan ellos para recibir un posible financiamiento? Gracias. Bien, un poco todo lo que has dicho, Víctor, son por esto que vengo diciendo, de que en el país tiene una diversidad, tiene una lógica federal, en cada jurisdicción hay normas paraguas que nos incumben a todas las jurisdicciones, pero después cada una tiene la suya. Entonces, por un lado está qué requisitos tienen los clubes para constituirse. Bueno, por ejemplo, hay provincias en donde requieren que tengan un cierto estatuto, ¿no? Con unas autoridades, etc. Y hay otras en las que no. Pero incluso en esas provincias en donde hay un requisito, tranquilamente podría haber un club en una casa, en un barrio, que no le importe esas reglas. Así que hay de todo eso. En general, los integrantes de los clubes de ciencia están relacionados con alguna institución educativa, aunque el club no esté el club o no relacionado. El club siempre es un espacio no formal. Puede estar relacionado con una institución educativa de cualquier nivel educativo, con mayor o menor apoyo de esa institución. Por ejemplo, a veces vamos de menor a mayor. Lo menor sería darles un lugar físico para que se reúnan, qué sé yo, los sábados a la tarde, los viernes al mediodía. Y lo mayor sería que, bueno, que le paguen un salario a las personas que están al frente del club, que les presten equipamiento, que impulsen que hagan actividades como salidas de campo, y hay de todo eso. Para el financiamiento que hicimos nosotros, esto va a depender mucho de cada país. En nuestro país, el Estado no le puede transferir dineros a una persona particular, una persona física. Eso seguramente es igual en todo lo que están escuchando. Entonces, nosotros tenemos una figura jurídica que se llama personería jurídica, es decir, uno se puede registrar con una sociedad con o sin fines de lucro ante el fisco, y entonces el fisco lo reconoce, sabe que existe, sabe que tiene los papeles en regla, quién es responsable, etc. Y a esa figura que tiene siempre asociada una cuenta bancaria se le puede transferir los fondos. Entonces hay clubes que que han generado esa figura, los menos, y hay clubes que les hemos dicho, asóciense con alguna figura de ese estilo. Entonces esto también pasa algo interesante. Muchos clubes tenían clarísimo qué proyecto querían hacer, qué dineros necesitaban para comprar qué insumos, pero no tenían esta figura jurídica. Entonces se han acercado a su municipio, a un club de deportivo del barrio, a una universidad, ¿no? A ese socio que sí tiene la personería. Entonces esperamos ver, esto para los clubes estos nuevos, esperamos ver qué cosas interesantes empiezan a ocurrir a nivel de la ciudadanía más extendida que la del mero club, ¿no? A ver si esta interacción hace que esos municipios, esas universidades posen su mirada sobre el club. ¿Mm? Excelente, muchísimas gracias. Víctor, ¿te quedó claro así o querés alguna ampliar? No, gracias, le agradezco. Si gusta, le puede dar la Palabra César. palabra al siguiente, sí. Gracias. Sí, gracias. Don César Parral, adelante. Sí, buenos días. Un gusto saludarles a todos y a la doctora Paula. Muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema. Bueno, decir que la ciencia pues no tiene la misma relevancia en los diferentes países, ¿verdad? Y en las instituciones que dirigen esto. Y cada país tiene su desarrollo particular, ¿verdad? En el caso nuestro, son las universidades públicas las que han desarrollado más el tema científico. Desde la parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de acá, bueno, Ciencia, Tecnología, Innovación y demás, no sé si hay alguien, pero
no existen, digamos, propiamente iniciativas como esta y sería deseable, ¿verdad? Que existiera alguna propuesta en algún momento de parte en este caso, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En las universidades públicas existe algunas iniciativas que podrían catalogarse algo así como clubes de ciencia. No tienen ese nombre, pero sí existen algunas iniciativas de jóvenes particularmente que desarrollan actividades en robótica, en otros campos. Pero sí sería una iniciativa muy importante para desarrollar, ¿verdad? Pero eso le competiría, me parece a mí, la iniciativa al ministerio, ¿verdad? Desde la parte gubernamental, impulsar esto, aunque las universidades también podrían colaborar. Yo tenía una pregunta, me llama la atención cómo surgieron, yo no sé si usted lo sabe, desde cuándo surgieron estos clubes, cómo surgieron, por qué surgieron, eh, y cuáles son los principales logros que usted ve que estos clubes tienen o aportes que tienen al desarrollo científico en el caso de la Argentina. Bueno, voy a tratar de ser sintética porque tiene muchas aristas la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuándo y cómo surgieron? Como dije hace un rato, hay una tradición en nuestro país, que creo que también está en otros países de la región, desde los años 60 y 70, de la mano de UNESCO y su invitación a acercar la producción científica académica, una invitación a algo que yo no estoy de acuerdo que sea muy bueno, que es que las personas que enseñen y divulguen la ciencia sean solamente científicas y científicos, no porque no sea interesante que participen de eso, pero el dominar un tema de un área de la ciencia no nos hace necesariamente buenas personas para comunicarlo. Algunas personas son fantásticas y tienen un don increíble. Vamos a mencionar a alguien de antes, pero que seguro que conocemos todos, como Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Indudable que tenía una maravilla, ¿no? Lo que él hacía, pero no todos somos Carl Sagan. Entonces, de la mano de esa iniciativa se impulsó la creación de clubes de ciencia en algunos países. Por ejemplo, en Uruguay, que es nuestro país, un país hermano, que es vecino a la Argentina, y que queremos muchísimo, hay una red de clubes de ciencia que depende del Ministerio de Educación, es muy distinta a la nuestra. Ahí es el Ministerio de Educación quien lo genera, y las universidades, que no son muchas, pues es un país de 3 millones de habitantes, Argentina tiene casi 47, entonces bueno, tenemos otra escala, etc. Las universidades participan con sus investigadores de apoyar lo que se hace en los clubes de ciencia. Entonces la historia ha habido un inicio hace varias décadas, impulsado por los estados, de que existen estos clubes de ciencia. Ahora, desde ese momento hasta ahora, ha habido picos y valles en cuanto a los apoyos institucionales y estatales. Y también hay modas, hay momentos en que está más de moda una cosa que otra, un área de la ciencia que otra, el hecho de estar en un club o no. Entonces, qué sé yo, la robótica, por ejemplo, hace un tiempo que está bastante de moda, la neurociencia, ¿no? Entonces, esos son los motivos por los cuales han surgido históricamente y siguen surgiendo los clubes. Pero lo que yo noto es que, por lo menos en mi país, cada vez que desde el Estado, como por ejemplo el Ministerio de Ciencia, tenemos una acción muy fuerte, como a lo largo de un año hacer montones de estos encuentros de ciencia de varios días, llevar a los clubes, llevar a los científicos y científicas, o hacer una convocatoria de financiamiento para estos clubes. Se fundan mucho más clubes, los que se estaban decayendo se fortalecen, ¿no? Eso es lo que vemos. ¿Y para qué? ¿Cuál es el impacto? Me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el impacto que han tenido los clubes en el sistema científico-tecnológico? Bueno, eso me parece que nadie lo puede contestar, por supuesto, porque ¿cómo haríamos para tener la evidencia de la causa y el efecto de eso, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que a nivel de los integrantes de los clubes, genera dos cosas. Una que diría que es la menos,
hasta hace poco era la menos importante. En Argentina siempre hubo mucha... Argentina tiene algunos premios Nobel de ciencias. Entonces, cuando hemos tenido un gran tenista, hubo mucha gente que aprendió a jugar al tenis. No hace falta decir que acá todos somos expertas y fanáticos en el fútbol, ¿no? Tuvimos a Diego Maradona, a Leo Messi y otros. Y también el hecho de tener premios Nobel de fisiología ha hecho que haya mucho respeto y muchas ganas de involucrarse en carreras científicas. Está empezando a cambiar, desgraciadamente, eso. Estamos empezando a tener problemas para reclutar a gente que se dedica a las carreras científicas, pero es algo muy de este año, diría, del año pasado y de este año. No sé si a usted le pasa lo mismo. Pero entonces, por un lado sirve para fomentar estas vocaciones, ¿no? ¿Cómo me voy a imaginar yo que puedo seguir una carrera científica si no tengo nadie alrededor que lo haya hecho, si no conozco a nadie de carne y hueso que me diga qué estudió, dónde, si se puede vivir de eso o no, etc. Eso por un lado. Y por otro, genera un contacto frecuente y una interpelación del sistema científico por parte de la ciudadanía, en este caso los clubes como ciudadanos y ciudadanas. Y por último, en una visión mucho más moderna, mucho más de producción abierta de la ciencia, los clubes de ciencia pueden generar conocimiento también, ¿no? Como decía hace un rato, en comunidades pequeñas, los clubes de ciencia ponen el dedo en la llaga de cuál es el problema que está teniendo esa comunidad y que se resuelve con alguna herramienta científica. Quizás no lo pueden resolver ellos, pero quizás ellos pueden alertar. Este curso de agua está contaminado. Nosotros nos preocupamos y tomamos muestras en forma sistemática y las llevamos a tal instituto y después difundimos este conocimiento ante las autoridades de nuestro pueblo. Entonces, esos son los impactos que yo veo. Vocaciones científicas, una mayor asiduidad en el contacto del sistema científico formal con la ciudadanía y la posibilidad de generar conocimiento desde la ciudadanía. Muchísimas gracias. No, excelente con esto que preguntaba César y que hablaba la doctora Kramer, que precisamente estas actividades nos motivan para ver de qué manera la academia podemos apoyar. Últimamente, habíamos hecho un taller de sostenibilidad con un docinade en el cual poníamos a diferentes integrantes, ¿verdad? La academia, la gente de gobiernos locales para ver esas necesidades. Entonces, esto es una forma como de unir esfuerzos, unir redes, y esto va a ser el preámbulo también para que dentro del docinade podamos apoyar en estas actividades. Hablando de redes, tenemos también con nosotros al doctor Pedro Vera, que tal vez nos diga un poco. Ellos tienen una red a nivel latinoamericano de emprendimiento y quiere compartir algunos comentarios. Adelante, don Pedro. Quiero agradecer. Se ha silenciado, doctor Pedro Vera. Ahora. Hola, buenos días. Agradezco la invitación y la iniciativa del doctorado y de Patricia, y por supuesto a nuestra conferencista. Un saludo desde Chile, un abrazo. Muy interesante naturalmente el tema, por eso estamos presentes en este conversatorio. Yo quería, aprovechando que estamos en el ámbito de un doctorado, hacer dos comentarios. Uno, hoy día está en cuestión el impacto de la ciencia. ¿Cómo evaluamos la actividad de los científicos? De hecho, hay documentos muy críticos, por ejemplo, de la utilidad de la tesis de doctorado y su impacto real en la sociedad. Y a partir de la pandemia, hay una profunda revisión de las políticas públicas en materia de desarrollo científico y su vinculación también con la sociedad, de modo que este tema, digamos, que se nos plantea, alimenta justamente ese tipo de reflexión. En segundo lugar, Patricia decía que yo dirijo o presido una red de investigadores en América Latina que trabajamos sobre el emprendimiento y la innovación en América Latina. Y a mí me parece de que desde el desarrollo del emprendimiento y la innovación, desde el surgimiento de lo que podemos llamar
universidades emprendedoras y viendo las actividades de los clubes, son distintos caminos que conducen a Roma. Y potenciar el emprendimiento, la innovación, sigue siendo, a mi juicio, el mejor camino para constituir realmente estos ecosistemas en que la academia sea solo una parte y los gobiernos locales, ojalá en todas partes, sean un elemento muy fuerte. Porque no hay vinculación que nazca solo desde la academia, eso era décadas atrás. La vinculación surge de la demanda del medio y por lo tanto gobiernos locales potenciados van a contribuir a este ecosistema. Y cuando hablamos de emprendimiento e innovación, yo hablaría de los profesionales de todas las disciplinas. Y por eso digo que ahí se va produciendo un encuentro con esta iniciativa, puesto que muchas de las actividades que nos mostraban como de éxito en distintos clubes no son otra cosa que aplicación de innovación y eventuales emprendimientos a partir de ciencia o de tecnología. Entonces, creo que al principio yo pensaba que estaba en un camino muy extraño, muy distante de lo que está haciendo Paula Kramer y su ministerio, pero me reconforta ver que apuntamos todos, en definitiva, a exactamente al mismo punto, en que es la vinculación con el medio y por lo tanto una mejor sociedad, un mejor desarrollo en todos los ámbitos para nuestros países. Así que me sumo a esta iniciativa, la pongo en valor y desde nuestro ámbito, si en algún momento nos encontramos o podemos colaborar, con mucho gusto. Excelente, qué maravilloso el doctor Pedro Vera, y parte de esto es el objetivo 17 que también Docinade lo promueve mucho, y hacer red de redes, porque se están haciendo cosas, pero si nos unimos podemos hacer cosas de mayor impacto. Adelante, doctora Kramer. No, gracias, doctor Vera, porque estoy totalmente de acuerdo en que no hay una receta de una cosa que obtiene algún resultado. Hay que tener una variedad muy grande de recursos y de maneras de llegar a distintos estamentos de la sociedad, con distintos intereses, con distintas posibilidades, con distintos públicos. No llegué a decir algo que les quiero tirar a la preocupación nomás sobre la comunicación, ¿no? Porque tiene que ver con esto que traía a colación el doctor. Yo les dije al principio que la comunicación que hacemos desde la ciencia, o que tratamos de hacer los científicos y las científicas, en general, en el mejor de los casos, pensamos, bueno, ¿cómo le puedo contar a este público que voy a tener enfrente lo que yo sé hacer y que se entienda? Que no usar palabras raras, no hablar en difícil, no aburrir. Y eso está mal. Eso, quiero que choque lo que digo. ¿Por qué está mal? Porque no es que eso esté mal, pero ese no es el buen punto de partida, pienso yo. El punto de partida es pensar por qué a ese público que voy a enfrentar le podría interesar lo que yo quiero contar. Entonces, quizás, por ejemplo, si yo les digo que yo hice una tesis doctoral sobre el acoplamiento entre los procesos de transcripción y splicing alternativo de los RNA mensajeros, ¿ustedes entendieron algo? No entendieron nada, a menos que sean súper expertas y expertos en lo que yo dije. Ahora, si yo les digo que estudié un mecanismo, lo estoy diciendo ahora, pensando ahora, ¿no? Estudié un mecanismo que trata de explicar cómo nuestros genes se manifiestan en nuestras funciones y apariencia, algún mecanismo que tiene que ver con eso, quizás ustedes entiendan un poquito más que hacía eso. Entonces, si ustedes están en mi mismo país, ahora saben que hay alguien que se dedica a eso, por lo menos hay un grupo de investigación que trabaja en eso, ¿sí? ¿Para qué les sirve saber todas las palabras raras que dije al principio? ¿Para qué les sirve la tecnicidad de exactamente qué mecanismo estoy estudiando? Eso no le sirve a nadie. Incluso si yo lo decía con palabras más fáciles, ¿no? Me tengo que alejar mucho de mi tema y parece que no estoy hablando de mi tesis doctoral, sino que estoy hablando de algo muy general, pero si yo hablo solo de mi tesis doctoral, el otro no se entera de lo que hago, no me puede hacer ninguna pregunta, no le sirve para nada. Entonces lo primero, en vez de pensar de mí hacia el otro, es pensar ¿quién es el otro? Primero, ¿quién es el otro? ¿Por qué le va a interesar esto?
¿Cómo se lo digo para que le interese, para que no le aburra, para que seduzca, para que entusiasme? Entonces, ahí es donde yo veo por eso digo que hay que tener un cambio de actitud. Es muy, muy difícil. El lenguaje con el que nos entrenamos en la academia, el lenguaje, los mandatos, todo lo que nos constituye como una identidad de científico, hay que romperlo para comunicar la ciencia. Mucho de lo que nos constituye hay que romperlo y darlo vuelta. Entonces es muy, muy difícil. Hay que entender que es un desafío muy difícil. Y como hay gente como Carl Sagan, que le sale como si desde que nació, uno dice, bueno, parece que practico mucho, me sale. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Gracias, doctora Kramer. Tocando usted un punto muy, muy importante, que es la comunicación. Porque muchas veces se da cuenta uno que hay personas sumamente inteligentes, científicos, que saben de su mundo, pero a la hora de transmitir, para ellos es fácil en el lenguaje que hablan, pero no lo entendemos. Entonces, eso es algo importante para poder llegar a todas las personas. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta más. Bueno, por acá no. Bueno, el doctor Cristian Moreira tiene la mano levantada. Adelante, don Cristian. Está con el micrófono apagado. Ahora sí, Patricia, ahora sí me escucha. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un gusto verlos a la distancia. Y un saludo muy especial para la doctora Kramer, que me ha parecido muy interesante ese recorrido que nos ha hecho el día de hoy sobre una experiencia bastante interesante y digna de emular en otras regiones. Creo que vamos a seguir en contacto al respecto, como hablábamos al inicio. Yo quisiera, doctora, que usted, si es tan amable, nos comentara tal vez desde su experiencia. Bueno, cuando hablamos de este tipo de cosas, de salir un poco de los laboratorios y salir un poco desde la investigación que rutinariamente se hace, eso implica un cambio de paradigma, tanto en el investigador que va a llevar su ciencia a un público no tan experto, como también un cambio de paradigma en ese público que se vuelva un poco más receptivo y un poco más anuente a obtener información de un carácter más científico. En esos dos elementos, desde el punto de vista del investigador y desde el punto de vista del receptor de esta información o de esta ciencia, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Creo que aquí tenemos de los dos tipos. Tenemos tanto de la academia como gente que también está anuente a participar en actividades de ese tipo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que usted nos podría dar a partir de estas vivencias para nosotros académicos, investigadores que quisiéramos eventualmente incursionar un poco más en este tipo de actividades? ¿Cómo poderlo hacer? Usted a lo largo de su charla nos ha dado algunos tips que tienen que ver con elementos de comunicación, que tienen que ver con el uso del lenguaje, con cómo se lleva ese mensaje. Pero más allá de eso, ¿qué otras cosas nos podría usted mencionar a manera de tips que pudiéramos nosotros tomar en cuenta? Y también pues para la gente que está interesada pues en recibir esta información. De antemano agradecerle por esta información tan valiosa que usted nos brinda y comentar este tipo de iniciativas que han sido muy exitosas y que ojalá podamos emular de alguna manera en nuestras latitudes. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la pregunta, Cristian. No lo tenemos arreglado con Cristian, pero tengo justo una lista de tips. Si quieren, lo podemos ver rápidamente. Pero voy a empezar con algo que no es un tip. Esperen, vamos a presentar de vuelta. Lo voy a hacer rápido porque yo dije que no quiero aburrir al público, que no hay que aburrir al público, no vamos a aburrirlos ahora que estamos medio cansados. A ver, estoy compartiendo cualquier cosa. Esperen que, a ver si puedo compartir exitosamente la pantalla. Ahora lo pongo en modo presentación y me dicen si lo están viendo. Exacto. Sí, perfecto. Bueno, a ver, acá dice, ¿por qué es importante comunicar la ciencia? Entonces hay un texto medio largo
que yo ahora voy a criticar un poco, pero que dice que es importante para que la población, algunas cosas que hemos dicho hoy, ¿no? Que la población entienda los avances científicos, cómo pueden impactar en su vida, que pueda aumentar el apoyo de la población a la ciencia, esto se vio mucho en la pandemia, ¿no? Que reduce la brecha entre ciencia y sociedad y que puede estimular vocaciones. Ahora, fíjense, esperen que esto no me deja de vuelta pasar la diapo. Esto lo saqué de ChatGPT. Yo le pregunté, ¿por qué es importante comunicar la ciencia? Y eso es lo que me devolvió, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo? Más allá de que ya todos sabemos que tenemos que empezar a discutir los impactos de la inteligencia artificial, que ya lo hemos empezado a discutir, que se está hablando mucho de esto, y todos los problemas que acarrea, ¿no? O sea, si nos vamos a transformar en repetidores de cosas que dice una especie de colector de información que parece articulada. Para empezar, yo lo veo y me retrotrae lo que dijo hace un rato el doctor Vera. Algunas de estas cosas no es que no estén bien, pero no estoy de acuerdo con todas ellas. Por ejemplo, si lo miramos bien este texto, hace alusión a, o sea, tiene una mirada academiocéntrica. ¿Sí? Fíjense que siempre dice lo que puede hacer la academia, los científicos para con la sociedad. Y yo creo que eso realmente tiene que cambiar. Por supuesto que no estoy diciendo que ahora cualquier ciencia hecha en cualquier garage y cualquier lado tiene el mismo valor epistemológico que otra, pero sí digo que los problemas que tenemos que solucionar con la ciencia y la tecnología los tenemos que empezar a discutir como sociedad, que no podemos seguir recibiendo como sociedad desarrollos científicos tecnológicos sin discutirlos. Y la inteligencia artificial es uno de ellos, por eso lo puse aquí. Entonces, acá vamos rápido con los tips. Primero, ya un poquito les dije, ¿no? Primero, por supuesto que tenemos que dominar aquello que vamos a contar. Tenemos que conocerlo, y esto implica que a veces creemos que lo conocemos y por ahí no lo conocemos, ¿sí? Por ejemplo, hace poco me pidieron que cuente los aspectos genéticos de la determinación del sexo, ¿no? Femenino, masculino en los mamíferos, y como soy bióloga molecular y celular y tengo muchos años de dar clases de esto, dije, sí, por supuesto que lo sé, pero por la duda me dije a mí misma, por la duda voy a repasar si no hay alguna cosa de último momento. ¿Y con qué me encontré? Con que como se trata de una investigación que tiene mucho impacto con el conocimiento generado sin conciencia de género, estaba llena de errores, ¿sí? Lo que yo había aprendido en la universidad está lleno de errores. Entonces, primero saber que dominamos el tema. Después pensar en quién es el público, como ya lo dije, ¿no? ¿Por qué le tiene que interesar lo que vamos a contar? ¿Qué puede entender y qué no? Es decir, por supuesto, no es lo mismo cómo se lo voy a contar a un grupo de personas de un centro de personas retiradas, jubiladas, o un grupo de niños de nivel inicial. Quizás no sea muy distinto como se los cuento a uno y otro, pero tengo que pensar quién es mi público. ¿Y de qué manera llego mejor? ¿Qué me conviene? ¿Un dispositivo en redes sociales? ¿Me conviene ir en persona? ¿Me conviene algo escrito? ¿Me conviene un video? Es decir, no hay una fórmula estándar. No llenar de datos. Esto a los científicos nos encanta porque somos muy nerd de la información y nos encanta. Yo soy la primera. Pero cuidado. Una sola cosa. Hay que contar una sola. Quizás uno habla de 2 o 3, pero la persona que escuchó se tiene que llevar algo. Tiene que ese día en la cena que comparta con otras personas, decir, ¿sabes qué interesante lo que hoy escuché? Y poder recordar alguna cosa. Algo. No aburrir, hay que seducir al público, no aburrirlo. Si lo aburrimos, todo lo que dije antes no sirve. Así que si yo aburrí gente hoy, pueden desechar todo lo que dije porque no sirve. Entonces, tenemos que elegir un aspecto a contar que a nosotros nos entusiasme. Si a nosotros nos aburre, si ya pasó, si ya lo dije 1000 veces igual, no voy a poder contagiarle, no voy a poder imitar o actuar ese entusiasmo. Y practicar mucho lo que vamos a decir, ¿no? Juntar 3, 4 diapositivas o lo que sea y armar un videíto en un segundo. Practicarlo mucho en el registro que va a hacer, sea oral, escrito, video. Entonces, recapitulando, ¿no? Conocer bien el tema, pensar en el público, solamente quedarnos con una idea principal, alguna cosa anexa, seducir y no aburrir, y lograr que este entusiasmo que nosotros tenemos se transmita a nuestro público. No me acuerdo si hay alguna... Bueno, y se entrena, acá, como les dije, en este país somos muy futboleros,
La comunicación se entrena como entrena nuestra selección, entonces nosotros en los clubes de ciencia y con los científicos y científicas hacemos los mismos ejercicios que con los clubes, les hacemos agarrar su proyecto, por ejemplo, y masajearlo de 1000 maneras. Me lo contás ahora como un póster, ahora haceme un resumen pequeño, haceme un tweet, contámelo en una canción, por ejemplo, hemos hecho algo muy divertido, que es pasar los proyectos, comunicarlos como una canción conocida. ¿Se acuerdan que les mostré la impresora braille? Por ejemplo, ese club, yo todavía me acuerdo la canción de ese club, y no es de este año ni del año pasado. Ellos pusieron sobre el cumpleaños feliz la descripción de lo que hace esa máquina. Y después todos estos ejercicios que yo les conté, que les ilustré con alguna foto, de contar en un minuto, registrar las interacciones del que escucha, del que habla. Y bueno, esos serían los tips que a mí se me ocurrieron y que yo divulgo más o menos y que pongo en práctica. Muchas gracias, doctora Kramer. Teníamos Muy amable. levantada la mano del doctor Alex Rodríguez, de Interprende. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Me escuchan con eco? Sí, señor. Déjame un momentito, perdona. Bueno, el doctor Alex Rodríguez es el director del Centro de Emprendimiento de Intermetro en Puerto Rico. ¿Y ahora? Y ahora sí, adelante. Ok, mira, muy interesante todo y me encanta compartir con tantos colegas de tantas partes de Latinoamérica y el trabajo que tú haces es espectacular, ya lo conoces y yo creo que todo el mundo lo sabe. Me encanta lo que está diciendo la doctora Kramer. ¿Por qué? Porque yo creo que ese proyecto que ella mencionó ahora a través de todo el país es tan interesante como poder llevar a los niños a utilizar la tecnología. Y yo creo que aquí estamos hablando de algo, posiblemente de algo que puede ser sumamente interesante, especialmente para Puerto Rico. Y es que el doctor Vera y la doctora Kramer están hablando de algo que los dos interesantemente tocan, y es que yo creo que la tecnología debe estar amarrada con el emprendimiento de una forma o de otra, porque aparte de que los dos, se dice que el emprendimiento sale también del proceso científico, no estamos siendo diferentes en ese sentido. Yo creo que estamos hablando de unos temas, ¿verdad?, que surgieron ahora que los estoy escuchando con respecto a la comunicación o la traducción de cómo vamos a llevar el mensaje, que si estuviéramos hablando de mercadeo, sería lo mismo, cómo tú te comunicas con tu cliente. Así que estamos viendo cómo la ciencia y la empresa, o lo que serían las destrezas de empresa, empiezan a verse más cercanas. La experiencia de nosotros en Puerto Rico, con los estudiantes de ciencia aquí en el recinto, es bien interesante porque obviamente mi área es mercadeo, mi área es emprendimiento, pero yo tengo que aprender de ciencia cuando me pongo a competir con ellos. Así que lo que nos hemos dado cuenta que es bien divertido. ¿Por qué? Porque yo no conozco el área de ciencia, ellos me enseñan, entonces ellos aprenden de emprendimiento y combinamos. Yo creo que mientras más temprano, y es lo que yo creo que se está haciendo por los proyectos que mencionó la doctora, mejor todavía, porque yo creo que lo que hay que transformar un poco en las escuelas y en la universidad es la mentalidad de que hacemos las cosas porque o son parte de un prontuario o son parte de un programa, sino que hacemos las cosas porque tienen un propósito en nuestra vida. Yo creo que la ciencia es algo sumamente importante, el emprendimiento es algo importante. Y dicho eso, obviamente no voy a entrar al tema de comercialización, pero con tantas ideas fluyendo en esos clubes que se están haciendo, yo imagino que deben haber espectaculares oportunidades de comercialización. No obstante, la pregunta que quería hacerle a la doctora es la siguiente. Aquí en Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, nosotros tenemos 9 recintos. Nosotros estamos en una isla que es 100 millas por 35 millas de ancho y todos los recintos cubren básicamente la isla. Y tenemos 7 escuelas que están bajo la universidad. Y yo creo que esto sería una gran oportunidad porque aunque aquí siempre pues, se dan clases de ciencia, tenemos tremendos maestros y maestras de ciencia, pero lo que no veo es esa conexión que estoy viendo en los clubes, como que los clubes están haciendo cosas continuamente, hay esas interacciones, todas esas cosas que se hacen, competencias, comunicación.
Y lo que me gustaría preguntarle a la doctora, pensando, a ver si me puede ayudar, si nosotros fuéramos a hacer algo, por ejemplo, en Puerto Rico, pensando solamente primero en esas 7 escuelas de la universidad, que pues podemos llegar a través de ellas, ¿qué ella diría que son los primeros pasos o factores que necesitaríamos para poder impulsar la creación de, no los clubes, sino lo que ella ha logrado, que es una continuidad, no solo los clubes, que los clubes ya se comunican, hay unas plataformas, es decir, cómo ella nos recomendaría comenzar a ver si pudiéramos trabajar esa red con estas primeras escuelas para hacer lo mismo que ella ha hecho en Argentina. A ver, es muy interesante lo que preguntas, Alexis, algo que no, por razones de tiempo no pude abordar en la presentación, ¿no? Porque si no, realmente los iba a abrumar y aburrir. Y que es que la fortaleza que tienen los clubes de ciencia que hay en Argentina, y por supuesto no son todos iguales, ni igual de interesantes, ni igual de vivos, en cuanto a vivaces, quiero decir, ¿no? Pero la fortaleza que tienen es que no son obligatorios, que son espacios no formales y que no son obligatorios. Entonces, es como si le sacaran la lengua, la birraran al espacio formal. Porque, ¿qué pasa? En la escuela estamos, como has dicho, obligados a asistir en un horario, todos, profesoras, profesores, docentes y estudiantes, estamos obligados a estar ahí en un cierto horario, a ver ciertos temas, algunos nos interesan más, otros menos. Eso no puede nunca competir con nos juntamos cuando se nos ocurre hacer lo que más nos gusta. Entonces, eso le da una potencia increíble. Entonces, lo que puede hacer un ambiente formal, como podrían ser, aunque sea informal dentro de las escuelas, en Argentina también tenemos escuelas que dependen de las universidades nacionales, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires tiene 5 de estas escuelas. Uno de mis hijos fue a una de ellas. Y están llenas de talleres y actividades extracurriculares, por así decirlo, como también otras escuelas los tienen. Entonces, si uno logra generar un espacio así en uno de estos lugares, ya sea estas escuelas universitarias u otras, con estudiantes con interés genuino y personas a cargo, adultos que los guíen y que tengan entusiasmo y no que estén arrastrando los pies, eso se genera. Lo que no tendríamos que hacer es generar uno obligatorio, porque si no estamos generando un gemelo del aula, que ya tiene, por las obligaciones que tiene que cumplir, tiene ese problema, ¿no? De que no todo va a ser divertido, todo es obligatorio. Entonces, yo les escucho un montón de las personas que se dedican a liderar los clubes de ciencia, que me dicen, yo como docente estoy en el mismo espacio físico, en la misma escuela, pero en otro horario, dando clases, quizás un grupo muy parecido de estudiantes, son los mismos o algunos seleccionados de eso, y es totalmente distinta nuestra interacción entre nosotros y con el espacio cuando estamos en el club que cuando estamos en el aula. Así que esa sería la manera más sintética en donde te podría responder eso. Ahora, como dicen una profesora de clubes de ciencia que adoro, que está en el noreste de mi país, los estudiantes están abajo las piedras, chicas, chicos, con estos entusiasmos, hay un montón. Lo que tenemos que saber es qué queremos lograr con el club. Porque si lo que vamos a ver, si queremos lograr despertar vocaciones científicas, quizás hacemos unas cosas. Si queremos un contacto con la ciudadanía en general, quizás hacemos otras. Y si queremos generar una ciencia genuinamente abierta, haremos otras. Entonces, primero saber qué queremos lograr, y después, bueno, ver cómo lo vamos a lograr. A ver si el club es la mejor manera o si hay alguna otra o el club con alguna otra cosa. Está muy buena, le agradezco mucho la contestación porque veo 2 cosas importantes en lo que menciona y es lo más difícil a veces. Uno es establecer el objetivo, por qué lo vamos a hacer. Y lo otro, que haya un ambiente adecuado, que ese ambiente no sea un ambiente forzado, sea un ambiente que salga por naturaleza, que sea algo orgánico. Así que qué bueno que me des esas dos sugerencias porque las voy a poner en aspectos ahora. Sí, ahorita la doctora Rivera preguntó si podíamos utilizar este video en la plataforma Interemprende. Interemprende es una plataforma donde hay 9 recintos con 9 centros de emprendedores en Puerto Rico. Y lo que hacemos es que traemos información, videos y la montamos en la plataforma. Yo creo que esto sería muy bueno porque aparte, pues obviamente la plataforma está abierta al público en general. Y yo creo que este mensaje que usted ha presentado sería muy bueno que el mismo gobierno de Puerto Rico lo escuchara. Y yo creo que no es, ¿cómo diría? Yo creo por lo que yo lo oigo y yo digo,
sí, todo es difícil comenzar, pero no es complejo. Es que Ujú. uno quiera hacer. Exacto. Así que le agradezco por la respuesta. Sí, esto que has dicho, resaltado, yo trato que me guíe, a veces me olvido y no hay que olvidarse. ¿Ciencia para qué? ¿Ciencia para quién? Siempre, todo lo que voy a hacer es para qué y para quién. Si no sé eso, porque a veces uno se entusiasma, qué lindo hacer esto. Sí, pero a ver, lindo sí, hay muchas cosas lindas, pero ¿para qué lo quiero? ¿Qué quiero lograr con eso? Después puede ser que lo haga y logre algo diferente que lo que me propuse, ¿no? Pero por lo menos hay que tenerlo claro desde el inicio. Y la otra cosa es esto de ver qué es lo posible, ¿no? Porque si algo con lo que uno tiene a mano, qué camino es el más conducente. Perfecto. No, más bien, muchísimas gracias. Ya llegamos al tiempo. Vamos a ir cerrando. Entonces, para cerrar, nada más recordarles, por favor, a los que están aquí, que se inscriban en el chat. En ese chat van a recibir información de los nuevos coloquios y también sería un chat de red de contactos para seguir en contacto entre nosotros, científicos, emprendedores, que es algo que fomenta mucho el DOCINADE. Y agradecerles a todos para pasárselo ya al coordinador y un especial saludo y abrazo a Jorge Allende Rivera, al doctor Jorge Allende Rivera, al igual que a Katy Connelly, que están desde Chile, y los mejores deseos. Y muchas gracias, doctora Kramer. Le paso a los compañeros del DOCINADE. Bueno, Patricia, muchísimas gracias a todos los presentes también. Gracias por asistir. La verdad que ha sido una charla espectacular. Doctora Kramer, muy agradecido con su presencia, con su charla, con todas estas ideas que nos ha dado también para nosotros traerlas a nuestros países, ¿verdad? Le agradecemos de corazón y esperamos seguir contando con usted en otros eventos futuros y en el programa de doctorado. Gracias a todos. Les cedo la palabra a mis compañeros Cristian y Víctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, esta vez sí. Perfectamente. Perfecto, Sí. perfecto. No, agradecerle a todos y a todas las participantes porque ustedes son los que hacen que este tipo de actividades pues se enriquezcan. Por supuesto, a nuestra participante del día de hoy, a nuestra ponente, a la doctora Paula Kramer, quien muy gentilmente saca un espacio de su tiempo pues para contarnos un poco de su experiencia. Es la primera vez que la tenemos acá, nos sentimos muy honrados. Creo, a partir de todos los comentarios y todas las consultas, que no va a ser la última y vamos a ahondar más sobre estos temas. Y nada, agradecerle por esa participación y reiterarle que las puertas del DOCINADE están abiertas para cualquier tipo de divulgación que usted también requiera hacer. Muchísimas gracias y muy amables a todos. Y de mi parte también agradecer a la expositora, la doctora Paula Kramer, y a todos los asistentes el día de hoy. Les agradezco su tiempo, su espacio, sus preguntas, su interés. Y pues esperamos contar con ustedes y que se acerquen un poco más a las actividades del doctorado. Y bueno, de nuevo, agradecer a la doctora por la charla interesante, darnos un poquito sobre el panorama de cómo trabajan estos clubes en Argentina y ver qué podemos quizás extrapolar en algún momento hacia acá. Por eso por ahí iba mi pregunta, pero entonces agradecerle el tiempo y pues que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias de vuelta por la invitación. Quería decir nomás que todas nosotros y nosotras vamos construyendo nuestro conocimiento y nuestra carrera a partir de un montón de experiencias que vamos teniendo, y parte ya intangible de las cosas que he contado las he aprendido seguramente de la mano de Jorge Allende, así que un saludo muy grande para él y para Catherine Connelly. Así que gracias, Patricia, por la invitación y DOCINADE por la invitación. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.